Ok, ahí deben de estar viendo el ejercicio. Cópienlo, por favor. Habla de una barra larga de cobre cuyo diámetro es de 2 centímetros. Se encuentra inicialmente a una temperatura uniforme de 100 grados Celsius. Enseguida se expone a una corriente de aire a 20 grados Celsius con un coeficiente de transferencia de calor de 200 watts metro cuadrado Kelvin. ¿Cuánto tardaría en enfriarse la barra de cobre hasta una temperatura promedio de 25 grados Celsius? Lo que no nos dice es la conductividad térmica del cobre, ¿verdad? Pero entonces las voy a buscar. Pero no, es una conductividad térmica alta. Entonces, bueno, les voy a dar un par de minutos para que lo copien, por favor.
Ok. Entonces, la conductividad térmica del cobre, voy a hacer aquí un zoom, resulta ser igual a... Vamos a hacer el ejercicio que la conductividad térmica es igual a 401 watts metro grado Celsius. ¿Ok? Ese es del cobre. Del cobre. También tenemos la densidad del cobre, que es igual a 8.933 kilogramos metro cúbico. Y finalmente tenemos el valor del Cp, el cobre, que es igual a 0.385 kilojoules kilogramo grado Celsius. Kilojoule kilogramo grado Celsius. ¿Ok? Retomando lo que habíamos planteado de las ecuaciones anteriores, la idea principal inicialmente es saber si es o no es un sistema concentrado. Esto nos lo va a indicar el número de Biot. Si el número de Biot que relaciona el coeficiente de transferencia de calor por convección, que multiplica a una longitud característica sobre la conductividad térmica del material, donde, por supuesto que de los datos que nos da el problema, nosotros tenemos que H, pues H tiene un valor de ¿cuánto? De 200 watts sobre metro cuadrado grado Celsius. ¿Qué más? ¿Cómo obtenemos la longitud característica, muchachos? Es el volumen entre el área, pero esta área es el área proporcional al flujo de calor. Si nuestro ejercicio nos dice que está hablando de una barra cuyo diámetro es de 2 centímetros, no nos dice la longitud, pero no se estresen porque recuerden que la barra pues, va a tener un flujo de calor, un flujo de calor en dirección radial, usualmente. Pero lo voy a poner así por abajo. El flujo de calor va hacia abajo, o bueno, en forma radial, y aquí tengo un flujo de calor radial. Entonces, el área a ese flujo es igual a 2πrl. Y el volumen, pues es, recuerden que el volumen, ¿a qué es igual, muchachos? De un cilindro. ¿A qué es igual el volumen, Ana Laura? De un cilindro. Grecia, Consuelo, el volumen de un cilindro, ¿cómo obtienen el volumen de un cilindro? ¿Me puede repetir, profe? Es que tengo problemas de conexión. ¿Cómo obtienen el volumen de un cilindro? El volumen de un cilindro. Viera Vázquez, Velázquez. ¿verdad? Ah, es que soy Vieira Velázquez. Viera, sorry. Según yo es pi por la altura y por el radio al cuadrado. Pues pi radio al cuadrado de la longitud, ¿no? Viera, ok. Y
Luego tenemos que, pues, el pi con pi se elimina la longitud. Nos va a quedar que es el radio sobre 2. Eso va a ser igual a mi longitud característica. Va a ser igual a... ¿Cuánto va a ser el radio, muchachos? El radio sería de 1 centímetro, ¿no? ¿De 1 centímetro no o de 1 centímetro sí? De 1 centímetro. Ok. Por lo tanto, pues la mitad de 1 centímetro son 5 milímetros. Entonces ya podría evaluar yo mi ecuación para identificar cuál es el número de Biot. Aquí voy a tener que sustituir 200 que multiplica a 0.05 sobre la conductividad térmica, que son 401. Entonces abajo de buen cubero y está por debajo del campo. Punto 002. Sí, profe. Punto 002. Muy bien. Entonces, vamos a poner una nota. Diga que el número de Biot no me indica, ¿no? Tercera prenda. Ya. ¿Qué es un sistema concentrado? Grecia. Jacqueline. Oscar. ¿Qué es un sistema concentrado? ¿Qué es un sistema concentrado, Paloma? Cuando la temperatura varía con el tiempo. Un sistema concentrado es cuando la temperatura no cambia con respecto a la posición dentro del sistema, ¿verdad? Es homogénea. Entonces, si el número de Biot es menor o igual a 0.1, pues se considera que el sistema es un sistema concentrado. Ahora bien, si el sistema es concentrado, pues tenemos una ecuación. Esa ecuación la siguiente ecuación, que habla de la temperatura en un tiempo dado menos la temperatura infinita sobre la temperatura inicial menos la temperatura infinita. Eso va a ser igual a epsilon menos B multiplica T, donde B, recuerden que es igual a H, que es el coeficiente de transferencia de calor por convección, multiplica al área perpendicular al flujo, a ρ, a Cp y a B. Y básicamente es H, ρ, Cp, LC. ¿Está ahí?
¿Tienen alguna duda? Claro, T es el tiempo. Aquí nos pide, ¿cuánto tardaría en enfriarse la barra de cobre hasta llegar a una temperatura promedio de 25 grados Celsius? Entonces, de este lado vamos a poner, o bueno, aquí voy a poner una línea, porque luego vamos a poner la línea como por aquí, ¿no? Vamos a poner aquí una línea de definiciones. Ese verde está muy claro. Voy a cambiar. No. Pues si lo quiero verde, a ver. Este verde. Entonces, aquí vamos a poner un cuadrito, ¿no? Cuadrito de definiciones. Donde la temperatura, tiempo T, ¿qué temperatura es? Es la temperatura final, ¿no? La temperatura I, la temperatura inicial. ¿Qué más me falta? Ah, y T infinita. Es la temperatura. ¿Sí están de acuerdo? ¿Cuánto vale la temperatura T? Según mi enunciado. A ver, ustedes digan. 100. Dice, pero la temperatura T dice que es la temperatura final. Ah, cierto. Y ahí dice que ¿qué? Que 100 es que la temperatura ¿qué? Inicial. Es la T. La TI es 100. Y la temperatura T, que es la temperatura final, ¿cuál sería, muchachos? El que tenga una temperatura T significa que es en un tiempo dado, pero pues nos está pidiendo cuál es el tiempo que necesitas para que llegue a tal temperatura. Entonces, lo que vamos a hacer es evaluarlo, ¿no? A esa temperatura. ¿Cuál es la temperatura T? Según el enunciado. Cristian, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es la temperatura T? Se están durmiendo hoy, ¿verdad? ¿O ya se están durmiendo todos los días? La de 25 grados. La de 25 grados Celsius. Muy bien. Perdón. No, aquí en casa. ¿Y temperatura infinita? 20 grados. Bien, entonces, así deberían estar, o así deberían de entender el problema, ¿no? Los valores para B, por supuesto que ya se lo saben, ¿no? O ya están aquí en tablas. H vale 200, vamos a sustituir algunos. Voy a poner aquí B es igual a 200. Rho vale 8.933. 8.933. CP vale 0.300, eso me salió muy feo. $303. O pues 83. Y la longitud es 0.005. ¿Cuánto les da el valor de B?
Esta ecuación la pudiéramos manejar de la siguiente forma. El logaritmo natural de todo esto, que es la temperatura T, menos la temperatura infinita, sobre la temperatura inicial menos la temperatura infinita. Aquí vamos a poner un parche. Vamos a utilizar 1 sobre P. Vamos a poner aquí negativo. Vamos a quitar esto. Lo vamos a poner aquí, ¿no? Vamos a poner una coma. Y luego se confunde. Es igual a T. ¿Qué les parece? ¿Sí está bien? Ya estoy mejorando mis apuntes, ¿verdad? Me había salido muy feitos. Lo que pasa es que estaba escribiendo mal. Sí, profe, la notita está súper bien. Gracias, porque ya. Es que siempre se me olvida. Yo me estaba enfadando de hacer mal las notas. Usualmente no hago notas, pero cuando las hago, pues, de que menos que sean bien. Y ya estaba así como que malhumorándome porque no salían bien. Pero ustedes díganme, los valores de B, falta evaluar pues cada una de las temperaturas, ¿no? Sustituir esta ecuación. La ecuación, la última ecuación que escribí. Y ya van a poder encontrarte. Donde deben de tener cuidado es aquí, miren, que ya identifiqué, que ahí es donde me equivoqué, donde puede haber un error. El valor que tienen del calor específico está en kilojoules. Y el valor que ustedes están poniendo del coeficiente de transferencia de calor por convección está en watts. Recuerden que watts es la unidad de la potencia. Entonces es energía sobre tiempo. La energía está dada en joules, es joules sobre segundo. ¿Sí? Entonces, ese watt, aquí recuerden la que les voy a poner, watt, un watt es igual a joule sobre segundo. Entonces, de todas las variables que tienen en B, resulta ser que 200 es joule sobre segundo. El 0.833 está en kilojoules, entonces no puedo manejar ese valor. ¿Sí me entienden? Necesito pasarlo a multiplicarlo por 1000 para dejar el valor en joules. Serían 383. ¿Sí está bien?
Me dio 273 segundos. ¿Cuánto? 270. ¿273? 236. ¿Cuánto les dio B? ¿Cuánto te dio B? ¿Quién eres? Que no te veo. Soy Cristian, bro. ¿Cuánto te dio B? Profe, a mí me dio 0.04. ¿0.04? A mí me da .011. Sí, a mí también me quedó igual. 0.11. No, 011. 0.11. Muy Sí. bien. Lista. Ok. Déjenme ver el otro ejercicio. Que debe de estar disponible. Oh, bueno.
Listo. Ese es el que van a hacer para nuestra tarea. ¿Qué les parece? ¿De tarea o lo alcanzan a hacer ahorita? 20 minutos, 18 minutos. De tarea, profe. ¿Qué tarea será? Para hoy a las 11. ¿Qué les parece? O bueno, para mañana. Más tardar mañana, a la hora de clase. No, sí se va a ir para hoy en la noche porque yo me acordé que mañana tenemos clase a las 7. Entonces su tarea está aquí. Recuerden, unidad 2 y 3. Ya voy a acabar esta unidad, yo creo, porque ya nada más me queda un mes. Me faltan todavía 2 unidades. ¿Qué onda? Bueno, la última unidad la van a exponer ustedes. No, porque sí es diseño térmico. Esto sí es muy importante. Es que me fui bien lento. Pero bueno. ¿Alguna duda, muchachos? Pregunta. Entonces, ya con estas herramientas o con estas técnicas que ya ustedes conocen, pudieran, no sé, hacer el análisis de la transferencia de energía que necesitan, pues, o del tiempo de enfriamiento de alguno de los productos que ustedes manejen en bioquímica, ¿no? Por supuesto, deberán de conocer, ustedes saben de la densidad, ¿no? Y el calor específico y la conductividad térmica, que son valores que a veces, pues, se tienen
pues en tablas. Y si es que ustedes, no sé, hablan, no sé si están, por ejemplo, uno de sus compañeros creo que estaba caracterizando el camote, ¿no? Entonces, el camote, no sé si ya ustedes tengan una tabla de conductividad térmica de muchos alimentos. ¿Sí lo tienen o no lo tienen? No sé si lo ven en materias más adelante relacionadas como operaciones unitarias, cosas así. Entonces, me imagino que es parte del desarrollo de su carrera, ¿no? Que ustedes contemplen estas técnicas de transferencia de calor aplicadas ya a sistemas, como son ya productos finales. Lo que es Sincrópera y Sengel, pues básicamente son muy orientados a lo que es transferencia de energía, pero aplicados a procesos de la industria metalmecánica. Entonces, hablan mucho de tratamientos térmicos y cosas que a lo mejor pues a ustedes no les llama mucho la atención, ¿no? Ustedes, no sé, yo considero que hay una zona muy complicada ahí en bioquímica que es el tratamiento de los alimentos, ¿no? Por ahí la temperatura de enfriamiento o de congelación de estos, pues forma parte fundamental para la conservación de sus propiedades, ¿no? Del sabor y todas esas cosas. Porque pues, hasta a mí me pasa cuando congelo comida, pues ya no sabe igual. A veces. Todo depende, ¿no? De la temperatura y del tipo de alimento que estén congelando. Entonces, pues sí, solamente les hago el comentario porque de repente a mediados del curso, pues ya dicen, no, yo para qué estoy estudiando esto, esto nunca me va a servir para nada. No, así no es la cosa, jóvenes. Todo sirve. Claro, a veces en la industria pues los ponen a utilizar Excel y está bien, o sea, pues tienen que sacar la producción, ¿no? Pero hay algunos que a lo mejor se van al área de investigación y pues lo que yo les estoy enseñando hasta a lo mejor se queda corto, ¿no? Ven cosas mucho más avanzadas como las soluciones exactas o sí, básicamente son soluciones exactas, la solución de las ecuaciones diferenciales parciales no lineales. Y bueno, pues sí, ahí están los dos caminos, ¿no? Pero aquí la idea es que aprendan lo básico, que también lo utilicen, porque esta es una herramienta que ustedes van a utilizar, muchachos. Esto de que habla de la transferencia de energía, de la temperatura, de cuánto tiempo tarda en enfriarse, de cuáles son las propiedades. Ahí habla de un coeficiente de transferencia de calor por convección de 650. ¿Y qué tal si es menor? ¿Y qué tal si es mayor? Y ya ustedes ya crean atmósferas dentro de sus procesos de enfriamiento o de calentamiento, de, no sé, de algún producto, de algún alimento, ¿sí? Entonces dicen, necesito crear un coeficiente de transferencia mayor. ¿Para qué? Para alcanzar que se enfríe en 40 segundos. ¿Y cómo lo voy a hacer? Eso lo vamos a ver en la unidad número 3. Encontrar los coeficientes de transferencia de calor por convección. ¿Sí? ¿O qué pasaría si disminuye? Pues voy a tardar más, voy a tardar menos. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Cuáles son las dimensiones de la barra o de un, no sé, a lo mejor están estudiando algún alimento que tenga una geometría de un cilindro, ¿no? O que se puede considerar la geometría de un cilindro. Entonces, pudieran ustedes decir, ocupo que ese alimento tenga un diámetro de 40 milímetros y una longitud, no sé, a lo mejor no de 2 metros, pero sí 40 centímetros. Bueno, 40 centímetros. No, sí está bien. 40 centímetros y 40 milímetros. Entonces, no sé. ¿Sí me entienden o no me entienden? ¿Qué materias están llevando ahorita? Es más, ya se fueron, ¿verdad? Ya me voy yo también. Ya, goodbye. Aquí andamos, profe. Aquí andamos, profe. Porque cuando me pongo a pensar en ejercicios así, de la aplicación de las materias que doy con los muchachos, luego de repente dicen, no, es que el profe ya se está mal viajando medio feo. Pero bueno, ya
Yo no soy ingeniero bioquímico, ustedes lo van a hacer, ustedes son los que tienen que buscar cómo utilizar estas herramientas, muchachos. Yo hago mi chamba. Entonces, se queda de tarea este ejercicio, que es muy parecido al que ya hicieron. De hecho, es igualito, solamente que les pide, ¿qué les pide? Una temperatura final. Entonces, tendrían que evaluar la temperatura final. Recuerden que la temperatura final es la temperatura T. De hecho, entonces, me equivoqué en las notas, ¿no? Sí, ¿por qué no me dijeron? ¿Ya ven que no me ponen atención? Esa corrección sí la tengo que hacer. Y los que sacaron el valor de 200 no me dijeron nada. Luego ni me conecto, sí me voy a conectar, Oscar. Mañana. Sí, profe, a mí el tiempo me dio negativo, de hecho, en el ejercicio. Sí, pues, no me dicen. Lo mismo dije la semana pasada. No, pero pues es que aquí ya les había dicho, miren, pero es que no me ponen atención. Aquí está la nota, que está en verde. La temperatura final es 25 grados. Entonces estos están al revés. ¿Sale? Entonces, su ejercicio dice, les pide determinar la temperatura al final. Entonces lo que van a encontrar es este valor. Van a utilizar esta ecuación. De hecho, les recomendaría que utilicen esta ecuación. So far, so good. Ya mañana me conecto. Que ya los vi muy molestos de que no les doy clase a veces el viernes. Bueno, los veo. ¿Qué dicen? Fíjense que ese es un tabú. ¿Para qué quieren un 100? O sea, si les pongo 100 a todos, ¿qué beneficio hay? O sea, no veo. Sí podría poner 100 a todos, pero ustedes a lo mejor hay usualmente en mecánica, pues se les trata un poquito más duro, ¿no? Porque pues, se les exige un poquito más. Entonces, no, en la industria creo yo que no, que sí te miden y te ponen a prueba todos tus conocimientos. Entonces, ustedes están aquí aprendiendo y a lo mejor muchos aprenden todo lo que yo les digo y hasta aprenden un poco más, ¿no? Por su propia cuenta. Pero un 100 en la escuela, pues sí representa muchas cosas. Representa esfuerzo y dedicación. Pero sin embargo, creo que tienen que ser conscientes que en ver, y siempre les digo, porque me pasó apenas en un grupo, me tocó ponerme medio especial ahí, porque se pusieron a copiar. Y era lo mismo que les decía, vienen aquí a pasar nada más. Vienen aquí, vienen por un 100. No. O sea, sí está bien el 100, pero creo que lo más importante es que aprendan. Entonces, ya eso del 100, ya veré cómo les va.
los exámenes y los ejercicios. Entonces los veo el día de mañana a las 7 de la mañana. ¿Ok? Para resolver algunos ejercicios y pasar a sistemas. Yo creo que ya vamos a empezar con convección, lo más seguro. Porque si no, nos vamos a tardar mucho. Y mañana mismo les doy los temas de exposición, porque en la unidad en la unidad de convección está en conjunto con intercambiadores de calor y me interesa mucho de que ustedes hagan una investigación relacionada con los intercambiadores de calor en el mercado, no nada más los que van a encontrar si ustedes buscan en internet, van a encontrar muchos, pero yo siempre les digo a los muchachos que sí, está bien, pero tendrían que consumir lo local, ¿no? Lo que aquí en Michoacán. En Michoacán usualmente no hay empresas que se dediquen a la fabricación de intercambiadores de calor, pero sí hay en Querétaro, en Guadalajara, en Monterrey. Entonces, ese tipo de proveedores les abre las puertas, ¿no? Si algún día quieren hacer un proyecto o ese proyecto forma un intercambiador del calor, forma parte de su proyecto de tesis, pueden decir, pues yo conozco pues una empresa que se dedica a ese tipo de intercambiadores de calor, entonces es parte, ¿no? De su desarrollo profesional. Pero bueno, los veo el día de mañana a las 7, muchachos. Goodbye. Bye, profe, gracias. Gracias. Adiós.